Buenas, vamos a realizar un ejemplo básico que vimos el otro día en clase sobre refactorización utilizando el IDE de NetBeans. Bien, lo primero es crearnos el proyecto. Vamos a elegir este tipo de proyecto para que nos asigne directamente ya la clase main. Le ponemos el nombre al proyecto. Ya como veis aquí directamente me crea la clase main con este nombre. Ya se está creando. Y bueno, aquí tenemos la clase main, que es la que se va a ejecutar. Como el ejemplo que vimos el otro día, pedía un número al usuario, pedía que el usuario introduciera un número entero y calculaba el cuadrado de ese número que el usuario le había dado al programa. Lo primero es que si vamos a pedir al usuario que inserte un número por teclado, tendremos que introducir de la biblioteca de Java la librería de Scanner, dentro de la librería útil la clase Scanner. Bien, aquí la tengo. Voy a ponerle el comentario. Vale. Bien, una vez que tengo esto, directamente, bueno, ya sabéis que esto es una línea de comentarios, aquí donde tenéis que escribir vuestro programa principal. Voy a crearme una variable de tipo scanner. Pues, no sé, la llamamos así, por ejemplo. Vamos a crearnos también la variable entera, la variable número, donde vamos a almacenar este número. Bien, lo primero mostramos por pantalla un texto donde le vamos a decir al usuario que introduzca un número entero. Ahora, en la variable número que hemos declarado aquí arriba, que es de tipo entera, utilizando la variable de tipo scanner, que la hemos llamado en, le decimos que va a introducir un número entero y simplemente mostramos por pantalla el resultado de multiplicar número por número, que es el cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos este ejemplo básico que hicimos. Vamos a compilarlo y a ejecutarlo. Bueno, aquí está esperando el programa que yo introduzca el número, que el usuario introduzca el número, por ejemplo el 8, y me devuelve el resultado de 64. Voy a ponerle también una línea diciendo, bueno, pues el cuadrado de, o lo concateno aquí directamente. Vale. De nuevo introduzco el número, introduzco aquí el número y me dice que bueno, que el cuadrado de 9 es 81. Voy a dejar esto un poquito más limpio, se me olvidó ponerle aquí los espacios. Entonces, bueno, ya tengo un programa básico que solicita al usuario que introduzca un número
este marca un número por pantalla y le devuelve el cuadrado. Bien, vimos que la refactorización consistía en realizar cambios en un programa sin que alterase el funcionamiento, el comportamiento del mismo. Entonces, bueno, en este caso, una de las cosas que podríamos detectar es que aquí estamos devolviendo una operación que es número por número. Sabemos que esto puesto aquí no podríamos hacer ningún testeo, no podríamos hacer luego una prueba sobre esto que nos dijese que está bien, y podríamos incluso confundirnos, podríamos poner otra variable y no darnos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos refactorizar con el IDE de NetBeans? Bien, lo primero es deciros que aquí, en la parte, en el menú superior, tenéis un apartado que es refactorización. Yo lo tengo ahora mismo aquí en inglés, pero bueno, si lo tenéis en castellano, os aparecerá refactorización. Entonces, si yo me doy cuenta que quiero refactorizar esta parte del código y sustituir esta operación por un método que se introduzca dentro de esta clase que hemos creado, lo que tengo que hacer es seleccionar este texto, me voy al menú de refactorización y por aquí tendréis un apartado dentro del menú que pone introducir. ¿Qué es lo que yo quiero introducir? En este caso quiero introducir un método. En esta ventana emergente me pregunta el nombre del método, pues por ejemplo yo le voy a poner calcular cuadrado. Ya lo tengo, le doy a OK y si os fijáis me ha sustituido lo que tenía aquí, que era número por número. Me ha creado un método que se llama calcular cuadrado. A este método calcular cuadrado se le cambia se le pasa, perdón, no se le cambia, se le pasa este parámetro por referencia y devuelve pues la operación de número por número. ¿De acuerdo? Entonces esto es un ejemplo sencillo, un ejemplo básico de refactorizar, de cómo podemos refactorizar. Podríamos hacer alguna otra cosa más que os pediré ahora en las actividades.